Le vamos a dar la bienvenida, el buenos días a Germán por esta oportunidad de conversar y por haber señalado que lamentablemente, lo decimos entre comillas, Germán, pero eso es un acierto profesional y una visión que tiene que ver con la experiencia del economista, pero también con el saber auscultar cómo se está desarrollando el tema de la microeconomía y de la macroeconomía, y en el tema de la microeconomía la canasta familiar está cada vez más lejana al alcance de los peruanos de ingresos promedio en nuestro país. Germán, un primer comentario, bienvenido, buenos días. Placer saludarte, buenos días. Efectivamente, estamos pasando un proceso de estancamiento de la economía, Hola. Sí, te escuchamos. Estamos pasando por un proceso de estancamiento de la economía y se dice que debemos pasar a un proceso de reactivación. Pero según el ciclo económico de la teoría económica, nosotros primero tenemos que pasarnos a un proceso de estabilidad para después pasar a un proceso de reactivación, ¿no? Porque no se puede saltar acá, no se trata de eso, ¿no? O sea, un proceso de recuperación es lo importante. Y eso es donde nosotros estamos, y en esta entrevista quisiera ya, después de haber hecho un análisis de la situación en la cual está el país, deseo pasar a hacer qué hacer en política económica para que nos conduzca al crecimiento de la economía nacional. Correcto, esa es la lectura, digamos, general, y que ha coincidido mucho con las entrevistas anteriores, Germán, de que la situación económica, si no se toman las medidas inmediatas, va a seguir, digamos, bajando en las expectativas de la población. ¿Qué agregar al comentario con respecto a la economía familiar y al precio, como hablábamos en su momento, Germán, de una referencia que es el pan? El pan ya lo están vendiendo en 40, 50 centavos en las panaderías. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuáles son las soluciones y lo que tendría que hacerse de inmediato, no solamente en el MEP, sino a nivel del gobierno nacional? Es que el equipo gerencial que acompaña al ministro de Economía y que ha designado el gobierno tiene que ser, como lo dije varias veces, gente que tenga experiencia en gestión pública y que conozca la problemática de cada sector. Porque si tienen experiencia en gestión pública y no conocen la problemática de cada sector, les es más difícil elaborar un plan, ¿no?, de recuperación y una estrategia de cómo crecer. Actualmente, según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, habla que la economía iba a crecer 3.5%, después dijo 3%, ¿no? Cambió, y ahora no sabe el Ministerio de Economía cómo vamos a acabar el año. El macrocónsul dice que vamos a crecer 2.1%. El Banco Mundial dice que vamos a crecer 2.6%. El Fondo Monetario dice que vamos a crecer 2.4%. Focus Economics dice 2.2%. Moody's Analysis dice 1.9% o menos. Y Thornton Associates 1.5%. Adicionalmente a este crecimiento ya bajo de 1.9%, tenemos la posibilidad de que este Congreso deteriorado dé medidas populistas que contribuyan a bajar el crecimiento en vez de proceder a un proceso de recuperación y que el Producto Bruto Interno llegue a por lo menos 3% este año, aunque nosotros deberíamos crecer anualmente, y lo hemos dicho, mínimo
4.5%, ¿no? Entonces, la economía peruana se puede recuperar, sí se puede recuperar la economía peruana, se puede recuperar. Tener economistas de experiencia, una de las primeras conclusiones que tiene que tener el NUEF. El Congreso de la República también, como está señalando Germán en la parte final del comentario, tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que tendría que generarse de iniciativas en el Congreso de la República para esta aspiración del 4.5%? República acá prácticamente lo que tiene que hacer es parar sus propuestas populistas, que lo único que hacen es generar más gasto público, sin saber si tiene o no financiamiento, porque los costos, el costo-beneficio de cada proyecto de ley que ellos presentan no tiene buen sustento. Y dice el reglamento del Congreso que es exactamente igual que una ley, tiene rango de ley, que todo proyecto de ley tiene que ir acompañado por un costo-beneficio para ver cuáles son los beneficios y los costos y sobre todo de dónde se va a sacar los recursos para financiar esos proyectos. El Congreso de la República se ha pasado siempre aprobando proyectos que han estado de una u otra forma incrementando el déficit fiscal. A pesar de que ha habido oposición del Poder Ejecutivo, me refiero a la parte técnica en el aspecto económico financiero, cuidado, porque en otros proyectos es otra materia. Acá estamos hablando de los aspectos económicos y financieros, fundamentalmente. Y si hacemos una comparación, Germán, y regresando a diciembre, cuando se estaba discutiendo en el Congreso de la República el presupuesto general de la República, y que hubo una opinión en contra de lo que estaba aprobando el Congreso, recordemos, diciembre ha sido un mes no solamente de muerte de ciudadanos en el interior del país, en protestas contra el gobierno y la forma como se está manejando la gestión gubernamental en todos los sentidos. La Comisión de Economía pretendió también colocar una cantidad importante de iniciativas del Congreso, de congresistas, sin sustento de gasto. ¿Qué hubiese pasado si se aprobaba esa iniciativa y cuál debe ser la reacción, como segunda parte de la pregunta, Germán, del peruano de promedio, el peruano que está día a día luchando generar ingresos para lo principal, el ser humano, la alimentación? Claro. En primer lugar, los proyectos de ley que presentaron los señores congresistas fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, quien escuchaba las iniciativas y sin evaluarlas y sin analizarlas una por una, los ponía para el debate. Fue la gestión del señor Kurt Burneo en el Ministerio de Economía que para mí fue transparente, honesta, de Kurt Burneo me refiero, el que paró eso. Porque si no, lo único que íbamos a hacer es incrementar el déficit fiscal, que ya estábamos en 2.8% y la recomendación es que el déficit fiscal baje a 1.3%, porque si no la brecha de ingresos-egresos se amplía. Ahora, al ciudadano de pie cuando se aprueba una norma en el Congreso, lo único que hace es generarle expectativas de que va a haber mejoría. Pero si no hay financiamiento para financiar esa expectativa, lo único que se hace es quedarse en expectativas y a la hora de la realidad hemos alcanzado una inflación de 8.52% aproximadamente el año pasado, lo que implica que los precios han subido enormemente. Y el Banco Central de Reserva, para tratar de buscar que la inflación no siga subiendo y de una u otra forma pararla, usó uno de sus instrumentos, que es incrementar la tasa de interés para retraer el consumo. Sin embargo, ahora falta usar el otro instrumento, que es reestructurar el presupuesto y buscar que disminuir los gastos. No estoy hablando
de sacar gente. No estoy hablando de bajar sueldos. Lo que me refiero es que hay que recaudar tributos, por ejemplo, SUNAT, y en segundo lugar, sacar del presupuesto todos los gastos improductivos. Acabamos de estar viendo en estos días que ha pasado todos los gastos innecesarios, irracionales e improductivos del Congreso. Y así se repite en todos los sectores. Entonces, si en todos los sectores hacemos una reestructuración de gasto, ahorramos por lo menos unos 15.000 millones, que serviría para financiar algunas iniciativas o algunos beneficios que la población está esperando. Por ejemplo, darle un bono o incrementar algo de los ingresos de los señores que son jubilados. Por ejemplo, implementar rápidamente lo que son los hospitales, los colegios que están deteriorados, y ojo que esto tiene años que viene sucediendo. No es de hoy día, no es de hoy día. Esa desatención que hay en las zonas rurales viene desde años. Y los que hemos recorrido el país y lo sabemos, sabemos que nuestro pueblo no está bien educado. Es una de las falencias para el crecimiento. Nuestra productividad es baja. Y lamentablemente, digo lamentable porque es así, esa gente reacciona como sea. Ya esa reacción como sea, ya hemos visto lo que ha sucedido. Entonces, ese es el problema fundamental. Por eso es necesario recuperar la economía con una política económica que promueve el incremento de la producción, bajar la inflación, incrementar el empleo a través de darle estabilidad política de estos escándalos y atraer a los inversionistas pequeños y medianos, fundamentalmente, pequeños y medianos, porque la microempresa en este momento está en crisis. Y hay muchas microempresas que están saliendo del mercado y son generadoras de empleo. Hay aproximadamente 5.5 millones de pequeñas empresas que están en problemas. Ahora, hay que disminuir de una u otra forma después la tasa de interés para que la gente se pueda endeudar e invertir. Hay que tratar de mantener la estabilidad del tipo de cambio. Y, consecuencia de eso, vamos a lograr nuevamente reducir la pobreza y generar un crecimiento sostenible, pero con una política macroeconómica sólida. Por eso propuse, que después voy a hablar de ello, un plan nacional de emergencia. Estamos hablando entonces de soluciones inmediatas como es lo que está señalando Germán, incrementar. La palabra clave es incrementar ahí varios temas económicos y el tema de la estabilidad. ¿Cómo está la inflación? ¿Cuál es el proyecto? Ya estamos en el primer trimestre del año. ¿Cuál es la proyección? Porque lo que estamos conversando, Germán, no de ahora, sino desde el inicio de año, se está cumpliendo en las predicciones, digamos, en las proyecciones. Y en el tema, y es lamentable porque no se está tomando atención a estas importantes declaraciones y precisiones. Pero en el tema de la inflación, ¿qué se espera de inflación a julio, cerrando ya el primer semestre del 23? Este año 2023 se está proyectando a través del Banco Central de Reserva, lo que ha sido corroborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, una inflación de 4.5% aproximadamente. Algunos dicen que puede ser 5%, otras consultoras hablan de que puede ser hasta 7%. Lo conveniente sería que sea lo mínimo, para que haya estabilidad de la moneda, no se pierda poder adquisitivo y se pueda comprar. Y la gente que ahorra en los bancos obtenga algo, porque hoy día el BCP y los otros bancos prestan recursos, te pagan 8%, 8.5% y uno se pone muy contento y ellos te cobran 30%. O sea, ellos te pagan menos que la inflación. Si tú guardas 100 soles, sacas al final del año 90 y tantos.
Sin embargo, ellos sí te cobran el 30%. Por eso es que la utilidad de estos 4 bancos, el Banco Central, el Banco de Crédito del Perú, el Scotiabank, el BBA e Interbank, ha sido el año pasado de 8.600 millones. Repito, 8.600 millones de utilidad neta. Algo que lo puede verificar cualquiera de los que me está viendo en la memoria de la Superintendencia de Banco y Seguro. O sea, mientras la gente no gana bien, mientras la pobreza se ha incrementado, mientras la extrema pobreza se ha incrementado, y eso lo sabemos todo, es público, mientras las pequeñas y microempresas, muchas están insolventes y están saliendo del mercado, y que son generadoras de empleo, aunque sea informal, pero son generadoras de empleo, les ha ido mal. Al oligopolio siempre le va bien, a las AFP siempre le va bien. Oh, qué casualidad. Pero hasta ahí dejo mi opinión, porque vayan a pensar o vayan a decirme que soy terrorista, que soy de izquierda, y yo no soy ni de izquierda ni terrorista, sino hablo la verdad. Y esa verdad es la que hay que repetirla permanentemente. Y hablábamos de incrementar, pero no incrementar la inflación, sino incrementar en el sentido positivo, ¿no? Incrementar el empleo, como bien lo ha señalado Germán, por decir uno de los temas. Y el tema de la recesión en nuestro país, ¿cuál es la situación? Nuestro país no está en recesión. El crecimiento proyectado en 1.9, que puede ser menos, nos puede llevar a una recesión, porque para una recesión tienen que haber 2 trimestres en negativo. 2 trimestres. Ya empezamos en una recesión técnica. Y recesión con inflación, tenemos esta inflación. Pero si la proyección de la inflación es 4% y la economía crece aunque sea 1%, no vamos a llegar a una recesión. Lo que sí vamos a continuar es con una economía estancada, ¿no?, que tiene que pasar a un proceso de recuperación, y para ello hay que hacer planteamientos claros, acciones precisas, y que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas colabore con un equipo grande que se forme, donde participe la empresa privada, el sector público, los consumidores, la micro y pequeña empresa, y elaboren un plan de emergencia consensuado, concertado, para que el ministro de Economía empiece a actuar. Porque del sector privado lo conocen los empresarios, del sector agrario los representantes de los productores agrarios. Entonces, con la colaboración de todos ellos, esta vez sin pensar rojo, derecha, izquierda, no, sin pensar en salvar al país que está en grave situación, hacerle una operación quirúrgica y sacar lo malo para poder nuevamente recuperar la economía y hacerla crecer. Ahora, el Perú puede crecer, y eso es cierto. Voy a hacer algunas cifras para recordar. Nosotros hemos crecido el año 1986 9.4%, el año 87 9.7%, el año 94 12.4%, el año 2008 9.1%, así como también hemos tenido crisis cuando el año 83 caímos 10.4, el 88, 89, menos 9.4 y menos 12.3. Pero nosotros podemos recuperarnos. Por eso hay que evaluar la pregunta, ¿cómo mantener la demanda? O sea, lo que la gente desea comprar para hacer uso de toda nuestra capacidad instalada en la economía, lo que podemos producir. Y esto lo decía permanentemente siempre Paul Krugman, Premio Nobel de Economía del año 2008. Clarísimo, Germán. Y permítenos hacer una pregunta que nos envía Manuel Corimaña, que es especialista en temas agrarios y también forma parte de la especialidad tuya, Germán, el tema del análisis económico del sector agrario. ¿Cuál es la realidad del sector agrario y qué es lo que se tiene que hacer de inmediato, no solamente con este salvataje, estas acciones de apoyo
inmediato para algunos sectores de la agricultura, pero ¿cuál es la realidad y qué es lo que tendría que hacerse realmente para incrementar la producción, para reactivar la producción agrícola? Ok. Creo que ahí el término de la pregunta se ha referido a producción agraria, porque el tema agrario abarca la actividad agrícola, la actividad pecuaria y la actividad forestal, los tres, ¿no? Ahora, yo no he hablado de un rescate financiero agrario, sino un rescate financiero a la pequeña y microempresa, o sea, aquellas que tienen posibilidades y mercado, ¿no? Para el sector agrario, evidentemente, tienes al programa Cualihuarma, que compra de todo, compra arveja, compra kiwicha, compra quinoa, compra diversas variedades, compra arroz, compra azúcar y otros productos más, Cualihuarma. Pero ¿a quién le compra? Al comerciante. ¿Por qué? Porque los productores no se organizan, no se asocian. Porque si ellos fueran una organización, Cualihuarma en las zonas rurales está obligada a comprarles. También hay otra norma que es la ley de compra de alimentos. Esta norma dice que el 30% de lo que compran los programas asistenciales u otros programas tienen que ser agrarios. Salud puede comprar arroz para todos sus hospitales. Hay normas que pueden promover, activar el consumo en el sector agrario, pero ahí están las normas, nadie las hace respetar. Eso es principalmente. Ahora, en el sector agrario hay una enorme cantidad de obras que están por concluir. El Ministerio de Agricultura, que se llama Ministerio de Agricultura y Riego, que para mí debería llamarse Ministerio de Planeamiento Agrario, se dedica más a hacer construcción que en promover los cultivos. ¿Y eso qué genera? De que se haya convertido en un viceministerio de la construcción. Bueno, pero tiene una serie de obras sin concluir, de canales de riego para almacenar agua, ¿no? Y otra serie de obras complementarias que es necesario terminarlas. Ahora, ¿qué acciones directamente empezar a ejecutar? Por ejemplo, ¿no? Tenemos que asociar, organizar a los pequeños productores para que ellos a su vez ya organizados puedan acceder a los programas que tiene el ministerio. Por ejemplo, al programa Agroideas, que es uno de ellos, que unos productores organizados 4 años obtienen de 1 millón de soles que le cuesta el proyecto, ellos ponen 200.000 y Agroideas regala 800.000 para cualquier cultivo o para cualquier reconversión productiva, algo que se estaba haciendo en Ica, por ejemplo, cambiando el algodón por la granadilla. Lo he visto personalmente. Esa es una u otra forma, ¿no? Ahora, el Estado tiene permanentemente el sector agrario que promover, que incentivar la inversión de parte de los gobiernos regionales. Cada gobierno regional debe tener su plan de desarrollo, donde tenga sus obras, por ejemplo, que hay que ejecutarlas para que activen la actividad agraria en la región. El Ministerio de Economía debe acercarse a ellos para promover sus planes de desarrollo, sus planes de negocio, los principales proyectos, porque todos los gobiernos regionales devuelven plata del sector agrario. ¿Cómo va a ser posible que se devuelvan recursos? Hasta la sede central del Ministerio de Agricultura devuelve recursos. El año pasado devolvió 185 millones de soles. Entonces la pregunta es cómo, si se necesita hacer crecer al sector agrario, sobre todo las exportaciones no tradicionales. Somos mundialmente conocidos en palta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede devolver plata? Es que, como lo dije la vez pasada, según Servir, el 87% de funcionarios públicos no conoce lo que es
el Sistema Nacional de Gestión de la Inversión. No conoce. Entonces, y de planeamiento menos. El 40% no conoce. Y ellos manejan inversión, presupuesto, planeamiento. Si eso no funciona, ¿cómo se invierte? Si no saben en qué invertir, cuándo, ni cómo invertir. Aparte que los estudios que se contratan permanentemente están mal hechos o tienen observaciones. También lo ha dicho Servir. Y lo conocemos, lo que hemos trabajado muchos años en esto. Entonces, hay formas, ¿no?, de promover la siembra, la participación de los productores organizados en siembra de cultivos que tienen mercado, pero no se hace. ¿Por qué? Hemos tenido lamentablemente el problema que los ministros que han asumido el sector no conocen al sector o no son agraristas. Lo que no es nada de malo, porque uno puede ser un buen profesional, pero entender la problemática agraria mínimo te demora más de 6 meses. Y mientras se entiende la problemática agraria y mientras se entienden los problemas de cada OPD del ministerio, termina, te cambian y no has hecho nada. Y eso es lo que está sucediendo. 1 año y no se pudo traer la urea. Se ha tenido que sembrar, dicen, sí, pero se ha sembrado, sí, pues, pero se ha sembrado con urea cara. Por lo tanto, la consecuencia, y lo dije, va a subir la papa. ¿Por qué? Porque la papa se usa, la papa de la urea, esa que venía de Rusia y Ucrania, se usa en toda la costa, no en la sierra, en la costa. El arroz, eso va a subir de precio, evidentemente. Sí, escucho. Correcto, clarísima y puntual, ¿no? El Estado promotor, que no está interviniendo como Estado promotor en el sector agrario, con toda esta realidad que se está señalando. Y hay un tema también de iniciativa que lo ha señalado Germán, y que tiene que ver con la organización de los productores, que eso es una iniciativa que tiene que salir para acceder al apoyo que brinda el Estado, por ejemplo, a través de Agroideas, que lo conocemos hace una buena cantidad de años y que puede colaborar en los planes de desarrollo y en los planes de negocios. ¿Cuál es la situación actual de Agroideas y qué es lo que está faltando ahí de afinar? Pasando por esta invocación que estamos haciendo a los, sobre todo pequeños y microproductores, para que se organicen y puedan acceder a ventajas como las que ofrece Agroideas. ¿Cuál es la situación en este momento de Agroideas, Germán? Mira, Agroideas estaba bien, y después de la noche a la mañana ha habido aproximadamente 5 directores que han ido cambiándose. Felizmente que hoy está en buenas manos, está bien conducido, pero lo que está haciéndose es reestructurar la institución y prácticamente volverla a relanzar con el programa Punche Perú, que le ha dado 200 millones de soles para planes de negocio. Ahora, la gente que se ha encontrado es gente puesta a dedo, por vara o por amistad. Y a la gente que conocía y que sabía más o menos el problema agrario, a todos los mandaron a su casa como si fuera a cambiar un jugador de fútbol por otro. Uno de tercera división por uno de primera. Lo sacan a Messi, lo botan y ponen uno de tercera para que lo reemplace. Jamás va a meter un golpe. Eso pasó en Agroideas. Felizmente que hoy en buenas manos está, con un director ejecutivo que seguramente por concurso ya va a ser designado, y esperamos que la institución se reactive y siga trabajando como antes lo hacía. Porque Agroideas, ojo, tiene presencia en todo el Perú, en todo el Perú. Y también ahí han metido profesionales con los cuales yo no tengo nada en contra, pero han metido contadores, han metido administradores. ¿Y dónde están los ingenieros agrícolas? ¿Dónde están los agrónomos? ¿Dónde están los zootecnistas que tienen que promover la actividad pecuaria? ¿Dónde están los ingenieros agroindustriales? No,
Sal tú y entra tú, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que darle trabajo a su amigo. De eso no se trata. Por eso está fracasando todo el sector público del Perú. Por eso, y el amigo que me hizo la pregunta será consciente de mi respuesta, porque esa es la verdad. Hay un fracaso porque no tenemos quien nos dirija, o quienes nos dirijan. Designan un funcionario, mañana lo sacan. Y el agricultor ya lo escuchó a él, ahora viene otro con otra idea. Eso es lo mismo que pasa cuando están cambiando de ministros a cada rato. Y eso ha pasado en el Ministerio de Agricultura, han cambiado como 5 ministros. Hay ministros que han durado hasta 10 días. Eso ya es un escándalo. En la agricultura, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución Política actual, que está mal redactada por si acaso, dice el agro tiene un trato preferente. Yo he revisado 15 constituciones y ninguna de ellas dice el agro tiene así chiquito 2 líneas. ¿Por qué? Porque el agro está relacionado a la alimentación. Nosotros nos queremos comparar mucho con los países desarrollados. Y el presidente de Francia ha dicho que a la agricultura hay que subsidiarla. ¿Por qué? Porque produce los alimentos pues, para la población. Nadie está diciendo, cuidado, que se haga lo mismo acá, pero que se le dé más importancia porque es un sector primario de la economía. Correcto. Son 3 sectores primarios, agro, pesca y minería. Y el agro es primero. Además, el agro trabaja con seres vivos, porque la planta es un ser vivo. Y ligado a los más pobres de un país, ¿no? No solamente ¿sí? Como productores, sino también como consumidores. Esa es una realidad y lo que se busca es que no hayan más experimentos con los ministros, 4 ministros y algunos de ellos que fueron teóricos o que no conocían, y como bien dice, 6 meses para conocer cuando de lo que se trata acá en nuestro país, con todas las necesidades, es que ingresen profesionales con experiencia y que tomen decisiones al día siguiente, si es que no en el momento que están asumiendo. Esa es la realidad y vamos a seguir conversando sobre el tema agrario, que creo que es importante. Nos quedamos con 2 temas, ¿no? Que los productores se organicen los productores para poder enfrentarse y evitar la intermediación, y segundo, que hay que incentivar que el Estado se convierta realmente en promotor de la agricultura y de la agricultura familiar, que creo que es la base en el tema de la alimentación. Si hubiera algo más, Germán, excelente la entrevista. Sí, quería acabar la entrevista con 2 reflexiones. Una, si el estancamiento en el cual está la economía nos dirige porque no estamos todavía, y lo dije bien claro, hacia una recesión, que significa una contracción de la actividad económica, y esta no se recupera. No es por falta de mercado, sino porque el gobierno reacciona de forma incorrecta. Y esto lo dijo Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, el año 1976, ¿no? Que ese era uno de los problemas que había. Otro, finalmente, ¿no? Estoy proponiendo un plan nacional donde haya un trabajo que participen para cada actividad. Para el trabajo económico deben participar directivos, empresarios, representantes de los sindicatos, representantes, los dueños de las empresas, los trabajadores, así como los representantes de alguna organización de defensa del consumidor, todos provenientes de los diversos sectores, para preparar un plan de emergencia nacional, que tengan una estrategia para ver cómo salimos de este problema en el cual estamos. No lo estoy diciendo yo tampoco. Esto lo dijo el profesor John Nash, Premio Nobel de Economía, el año 1994. O sea, las propuestas que estoy haciendo han sido bien estudiadas. Hoy en día hacen propuestas, toman las propuestas que ya están escritas y las hacen como si fuera de uno. No, esto ya ha sido estudiado. Pero lo que nos falta a nosotros es preparar nuestra gente, incrementar la productividad, inversión en ciencia y tecnología intermedia, y lo decía Schumpeter, tecnología intermedia,
porque la otra tecnología cuesta un dineral, ¿no? La intermedia. Y con eso, y con un liderazgo, se puede salir de la situación en la cual estamos, porque hemos estado peor y hemos salido. Y ahora, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Pero ya por decirle, pues, por favor a los políticos que se calmen, ¿no? Que piensen en el país ya. Muchas gracias por la oportunidad y gracias al amigo que hizo las preguntas. Muy inteligentes sus preguntas. Gracias. Gracias, Germán. Gracias, y vamos a estar atentos porque este tema de la organización de los productores creo que es clave y podemos darles algunas indicaciones a través de la experiencia y los conocimientos. Y estamos hablando, Germán, de referencias de premios Nobel, en el caso de Freeman del 70, y en el caso del último premio Nobel, que no lo apunté, de 1994, con respecto al plan de emergencia nacional en el tema agrario. De manera que los conocimientos están ahí, lo que falta es solamente aplicarlos y generarlos, y esa creo que es la línea en la que estamos y vamos a estar siempre. Queda entonces en agenda una entrevista futura en el más breve plazo. Germán, va a depender de los tiempos, para hablar sobre este plan nacional de emergencia agraria y el tema de cómo organizar, qué tips generar a los pequeños productores para su organización y puedan enfrentar mejor, para mejorar su economía y mejorar también su producción. Quiero precisar algo a terminar. Es un plan nacional de emergencia, que agarra a todos los sectores, ¿eh? No solo agrario, sino todos los sectores, para que el ministro de Economía adopte acciones inmediatas. A eso me refiero. Claro, totalmente, el mensaje está totalmente claro, y en la que tienen que intervenir sí o sí los consumidores. Ese es clave, ese es un factor clave que se tiene que tomar en cuenta. Gracias, Germán. Tenemos dos temas que generar en las entrevistas en el más breve plazo. Un abrazo. Buen día.